Buenos días. Yo tengo que reconocer, y lo hago también en nombre de la Fundación Isonomía, nuestra satisfacción por poder presentar a la primera conferenciante de la jornada de hoy, la doctora Vega Montiel. Y quiero expresarle nuestro agradecimiento porque haya aceptado participar en el 14 Seminario Estatal contra la Violencia de Género y, bueno, ya desde el año 2004, coincidiendo con la Ley Orgánica de Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, Isonomía lanzó su primer seminario y este año pues llega al número 14. Si Rosalía puede cantar en todo el mundo en Malamente, que ese cristalito roto yo sentí como crujía, antes de caerse al suelo ya sabía que se rompía, y tener éxito, yo me atrevo a pensar que es gracias también a las contribuciones de mujeres feministas que han permitido desvelar, denunciar y combatir la violencia hacia las mujeres. En el caso de la doctora Vega Montiel, en el ámbito de los medios de comunicación, tanto en el plano internacional, con su trabajo en el CEDAW, regional, con su incidencia en Iberoamérica y, fundamentalmente, en el plano nacional en México. Cuando alguien repasa el currículum de la doctora Vega Montiel, se da cuenta de que tiene que aprovechar mejor el tiempo, porque ella cuenta con un extenso currículum, tanto cuantitativamente, por el volumen de publicaciones que alberga, por ejemplo, están indexadas en Dialnet 22 artículos en revistas científicas, como cualitativamente, por el grado de influencia que ha alcanzado en su contribución. Quiero detenerme solo en 3 ejemplos de su trayectoria. Ha sido experta en igualdad de género en el sector audiovisual del Consejo de Europa y en la actualidad es vicepresidenta de la Asociación Internacional para la Investigación sobre Medios y Comunicación y coordinadora general de la Alianza Global de Medios y Género, que es impulsada por la UNESCO y que está formada por más de 500 organizaciones a nivel internacional. Del contenido de su currículum, a mí me ha parecido especialmente interesante la integración que ha efectuado entre la perspectiva académica, la profesional y la activista, que particularmente creo que, y se ve en los resultados que ha dado, solo puede traer una buena cosecha. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, con quien la UJI tiene una estrecha relación académica, y es máster en Periodismo y Comunicación y doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su tesis del año 2004, que está disponible en la red, mereció la máxima calificación con un estudio centrado en la decisión de voto de las amas de casa mexicanas y las noticias electorales televisadas. Yo quiero detenerme en 2 cuestiones que me han parecido especialmente atractivas de su tesis doctoral, que son periféricas, pero que demuestran el cuidado y la atención que presta en sus investigaciones. En primer lugar, el título de uno de sus apartados conclusivos, que me ha parecido especialmente acertado y que resume perfectamente el objeto de su tesis, y es Amas de casa, telediarios y elecciones. Y, en segundo lugar, las citas de autoridad que elige para sus primeras páginas, que yo creo que son de una solidez y de una pertinencia admirables. De este trabajo doctoral, ¿no?, que es el inicio de una trayectoria investigadora, pues hay disponibles en la red artículos en revistas académicas y también se ha traducido en capítulos de libro. De su trayectoria profesional, en ella se combina la docencia universitaria con el desempeño de puestos de responsabilidad en instituciones de investigación, siempre con el centro en la comunicación con perspectiva de género. Ya he citado algunas y quiero detenerme en las siguientes. En el ámbito docente es profesora en la licenciatura y el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y coordinadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en ambos casos en la UNAM. En la actualidad es coordinadora del Grupo de Investigación Género y Comunicación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, de la que fue presidenta. A estas dimensiones académica y docente y profesional, suma la activista. Ha conseguido la puesta en marcha de Radio Violeta, la primera radio feminista en México, y forma parte del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres en ese país. Su labor de incidencia ha tenido, entre otros resultados,
lograr la inclusión de contenidos con perspectiva de género en la reforma del año 2014 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México, así como en las conclusiones acordadas del Comité para el Adelanto de la Mujer de la ONU, en concreto en materia de género y comunicación, y más recientemente también ha incidido en las recomendaciones del CEDAW al último informe de seguimiento de México a través de este instrumento que está produciendo muy buenos resultados, que son los informes sombra. En conclusión, un currículum envidiable en el ámbito académico. Por esto, confieso mi impaciencia por escuchar su intervención acerca de los avances que se han producido y los retos que están pendientes respecto de la violencia hacia las mujeres y los medios de comunicación. Cuando quieras. Ya está. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias al profesor Santiago García por esta generosa presentación. Y yo sabía cuántos de los artículos que he publicado están indexados, así que muchas gracias, porque saben que eso está en las evaluaciones académicas y es horrible. Bueno, desde luego quiero agradecerles a nuestras compañeras de la Fundación Isonomía, han hecho un trabajo impresionante, en particular pues por hacerme el honor de invitarme a compartir con ustedes parte del trabajo que desarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de México, a estudiantes, a profesoras de esta universidad. Les agradezco este espacio. Pues efectivamente, parte de lo que les voy a compartir el día de hoy es producto del trabajo de investigación que coordino en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, como especialista en medios de comunicación, en el análisis de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías desde una perspectiva feminista. Y la forma en la que la investigación me ha permitido incidir a nivel político, que como lo vamos a ver, a mí me queda clarísimo que sin datos no hay visibilidad y sin visibilidad no hay prioridad. Citando aquí a Nancy Hafking, entiendo que la investigación académica, todo esto que veíamos previamente en las presentaciones, que me precedieron, y es la importancia de contar con diagnósticos que nos den cuenta de las dimensiones de los problemas para poder avanzar en la incidencia a nivel político. Muy bien, lo que vamos a ver es que la agenda feminista en comunicación no es nueva. Desde los años 60, los años 70, el feminismo colocó en la agenda política global el debate sobre la importancia de los medios de comunicación en la igualdad de género. En el año 1975, en el marco de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que tuvo, por cierto, lugar en mi país, llamó a Naciones Unidas a impulsar a los Estados miembros industriales de los medios de comunicación a examinar las consecuencias de los estereotipos sexistas, a producir contenidos con perspectiva de género y códigos de ética y el acceso a las mujeres a los medios de comunicación. En este contexto ha sido muy, muy importante el trabajo que han impulsado académicas desde las universidades de la mano con periodistas y con mujeres trabajadoras de los medios de comunicación. En 1995, perdónenme ustedes. En 1995, en ocasión de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas que tuvo lugar en Beijing, se produjo lo que constituye la plataforma de acción de Beijing, es decir, la política rectora de igualdad de género que rige actualmente a los países del mundo y que identificó 12 áreas estratégicas para el avance de las mujeres en la sociedad, áreas torales como son educación, trabajo, alimentación, y una de ellas justamente la que señala la responsabilidad de los medios de comunicación. Y ya en 1995 la plataforma de acción de Beijing llamaba la atención sobre el papel de las nuevas tecnologías en la igualdad de género, en lo que se conoce como la sección J, que incluye 2 objetivos estratégicos principalmente, uno que apunta desde entonces a la eliminación de los estereotipos sexistas de los contenidos de los medios de comunicación
y otra al impulso del acceso paritario de las mujeres en las industrias de comunicación, en particular en los puestos de toma de decisión. Cito estos instrumentos porque estos han sido fundamentales para poder impulsar cambios a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Es decir, cuando nosotras pensamos en las estrategias que debemos seguir para poder incidir a nivel de las políticas y mecanismos concretos, definitivamente yo se los comparto. El mirar al ámbito legal, el marco legal internacional es fundamental para poder argumentar a nivel nacional la importancia de que nuestros estados asuman responsabilidades en estas materias. Entonces, ustedes van a ver que esta plataforma enlista recomendaciones puntuales a los estados miembros, principalmente, pero también a las industrias de comunicación, a las universidades, al sector de las organizaciones de la sociedad civil y de mujeres comunicadoras y periodistas, puestos a aliarse con los derechos humanos de las mujeres y, en este contexto, presentamos diagnósticos nacionales, regionales e internacionales que nos dan evidencia de ello. En este marco, la UNESCO, lo debo decir, es de las agencias de Naciones Unidas la que probablemente más ha avanzado, más se ha comprometido con la Agenda de Igualdad de Género en Medios y Nuevas Tecnologías. Lanzó en el año 2013 la Alianza Global de Medios y Género, la Global Alliance on Media and Gender, GAMAG, por sus siglas en inglés, de la cual soy coordinadora. Y esta organización, esta alianza, agrupa más de 500 organizaciones en el mundo y justamente lo que hacemos es incidir en la agenda global, en los procesos en los cuales participan los Estados miembros de Naciones Unidas, con el fin de llamar la atención acerca del carácter central o del papel central de estos sectores en los derechos humanos de las mujeres, esto ante el riesgo constante de que se mira en particular a las nuevas tecnologías y a la comunicación digital solamente como instrumentos para hacer más rentables a las mujeres en el mercado. Es decir, en el marco de reuniones globales, incluso de derechos humanos de las mujeres, vemos esta tendencia neoliberal de enfocar el papel de estos sectores, insistimos, solamente por cuanto pueden hacer a las mujeres más rentables, pero no se miran las implicaciones que tienen estos quehaceres, como los que nos mostraban las compañeras del panel previo, en la vida y la libertad de las mujeres. Y finalmente, la UNESCO lanzó en el año 2015 la Red Mundial de Universidades en Género, Medios y Nuevas Tecnologías, la Red UNESCO Unitwin on Gender, Media and ICTs, es coordinada por mi universidad. Soy la coordinadora junto con la doctora Lisa French de la RMIT de Australia y la doctora Claudia Padovani de la Universidad de Padova. Agrupa 15 universidades de las 5 regiones, entre las cuales están la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Barcelona. Una de las compañeras en el panel previo hablaba de la necesidad de impulsar programas curriculares, la formación de estudiantes, no solamente de licenciatura, sino de posgrado en comunicación, en periodismo, con perspectiva de género. Bueno, pues lo platicábamos previamente con la profesora Gema, que estamos por lanzar ahora en ocasión del Día Mundial de los Derechos Humanos, la que es la primera propuesta curricular en esta materia. Lo haremos desde la UNESCO y esperemos que esto sea el punto de partida para una colaboración más extendida. Bueno, creo que en estos 2 días y justamente, bueno, si en algo ha puesto la atención en este seminario es en la importancia que tienen los medios de comunicación y la comunicación digital en los derechos humanos de las mujeres. Solamente recordar, citando a Caroline Byerly y Karen Ross, 2 especialistas en esta agenda, acerca de que, dado que los medios se han constituido como un obstáculo para la realización de los derechos humanos de las mujeres, se pueden identificar a estos como el brazo cultural del patriarcado, en el que se manifiesta el poder político y económico. Es decir, el patriarcado, reconocido como esta estructura que se sustenta sobre la desigualdad de género entre mujeres y hombres y que a través de distintas instituciones se asegura de mantener esta ética de la subordinación
Los medios de comunicación son, en esta perspectiva, el brazo cultural, es decir, de todos los sectores, de todas las instituciones, son los que a través de discursos, de representaciones, refuerzan esta subordinación, esta discriminación y violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, en el año 2006 yo me incorporé a este centro de investigaciones en la UNAM y lo que me propuse fue elaborar un mapa de investigación, es decir, identificar las dimensiones de la desigualdad de género en los sectores de comunicación y nuevas tecnologías, elaborando investigaciones diagnósticas sobre distintos aspectos. Ya decíamos inicialmente que Beijing se había enfocado en dos dimensiones, que eran las de los contenidos y la de la estructura de los medios de comunicación y el acceso de las mujeres a ellos. Entonces, inicié mi participación en este centro justamente planteando una investigación que iba dirigida a identificar la representación de la violencia contra las mujeres y las niñas en los medios de comunicación. Ahora les hablaré de ello. Tuve la oportunidad de vincular esta investigación con un trabajo más amplio encabezado por Marcela Lagarde, una antropóloga feminista a quien probablemente ustedes conocen, quien es maravillosa. Es mi maestra y Marcela en ese momento era legisladora y es la autora de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El trabajo con Marcela para mí ha sido definitivamente determinante en mi formación, dado que justamente Marcela lo que planteó con esta ley o previo a esta ley fue elaborar la primera investigación diagnóstica sobre violencia feminicida, dado que no habían datos disponibles por parte de las autoridades, y entonces en este contexto es que inserté esta primera dimensión de mi investigación. En la segunda fase, y una vez habiendo identificado qué pasa con esto de la violencia contra las mujeres en los contenidos de los medios, me propuse trabajar con audiencias, dado que comúnmente decimos que los medios influyen, pero aquí es importante identificar cómo, en qué grupos, con qué nivel de incidencia participan los medios en las representaciones sociales que circulan entre las mujeres y los hombres acerca de lo que es la violencia contra las mujeres. Y en la tercera fase, entonces, lo que hice fue un mapeo para identificar el acceso y participación de las mujeres en las industrias de comunicación, guiada por las preguntas quiénes son, dónde están y cuántas son, dado que si vemos esos contenidos, una pregunta habitual que secunda a nuestros diagnósticos es, bueno, ¿y dónde están las mujeres en los medios de comunicación? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su nivel de incidencia en los contenidos, en la administración de estos sectores? Y debo decir que esta fase es la que más dificultades me representó, puesto que los datos relacionados con el acceso y participación de las mujeres en estos sectores no son públicos. Y debo decirlo, ese problema no solo lo enfrentamos en México, lo enfrentan todos los países del mundo. Dado que son sectores privados, no están obligados por las leyes a tener que transparentar la información relacionada con sus plantas laborales. Entonces, pero logramos completar el mapeo y bueno, de esto ya no les podré hablar en este seminario, pero en uno que haremos en México ustedes vendrán y entonces les platicaremos. Y finalmente me fui a analizar las políticas, porque sabemos que si no contamos con marcos legales que favorezcan la igualdad de género en estos sectores, es muy difícil obligar a estas industrias a comprometerse con la agenda. Entonces, en este marco, revisamos la existencia de códigos de autorregulación, las cláusulas de los sindicatos en medios de comunicación y desafortunadamente no encontramos nada. Y finalmente, todo esto me dio la base para elaborar esta propuesta dirigida a transversalizar la ley de medios, la ley de telecomunicaciones y radiodifusión en 2014 con perspectiva de género y poder incidir de los 35 artículos que incluía esta propuesta, 9 fueron aprobados, es decir, la ley vigente promueve la igualdad de género en 9 materias. Entonces, lo que quiero, un primer apunte que quiero
hacer con esto es, por un lado, la importancia que tiene el desarrollar una perspectiva holística o integral acerca de los procesos sociales. En este caso, la vinculación de los medios de comunicación con la violencia contra las mujeres tiene distintas dimensiones que apuntan a los contenidos, a las audiencias, a las estructuras de los medios, a las políticas vigentes, y entendía yo o entiendo hoy la importancia que tiene el desarrollar una perspectiva igualmente holística sobre la investigación. Y por otro lado, la importancia política de la investigación cuantitativa. En particular, a mí me fascina, me parece fascinante trabajar con investigación cualitativa. Sin embargo, también he entendido que cuando trabajamos con tomadores de decisiones o cuando intentamos convencer a tomadores de decisiones, es preciso presentar datos cuantitativos, porque es el lenguaje que validan. El lenguaje que se valida es el lenguaje de los números. Entonces, en esta perspectiva, ustedes lo van a ver ahora en los ejemplos que les voy a presentar. Yo parto de una metodología de análisis de contenido que en principio nos permite cuantificar los contenidos de los medios de comunicación, aunque te permite introducir variables de carácter cualitativo. Pero me preguntaba yo cuando presentaba estos diagnósticos a senadores, que son los que presentaron esta iniciativa ante el Pleno del Senado, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de presentarles un diagnóstico cuantitativo, les hubiera hablado, por ejemplo, de los testimonios de las mujeres a las que he entrevistado, que son tomadoras de decisiones en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión? Probablemente eso les habría sonado anécdota, pero no habría impactado en su decisión. En cambio, los números definitivamente presentan o nos permiten representar de una manera contundente las dimensiones de un problema e insisto en esta perspectiva, es que entiendo el carácter político de la investigación cuantitativa. Ya cité a Nancy Hafking, quien dice: sin datos no hay visibilidad y sin visibilidad no hay prioridad. Una de las áreas críticas en todo el mundo, ahora en el marco de la Agenda 2030, es justamente la falta de datos que nos den cuenta de las brechas de género, de las brechas de igualdad de género en todos los aspectos. O sea, aquí entiendo yo, hay compañeras trabajando en España intentando favorecer o impulsar que el Estado español elabore diagnósticos que nos vayan dando cuenta de estas desigualdades de género. Bueno, pues esto en países como México, donde los derechos humanos son más precarios, pues se vuelve todavía una tarea más difícil de llevar adelante. Ok, bueno, en el marco de esta investigación tenía yo, pues sí, que demostrar por qué sigue siendo importante analizar a los medios de comunicación, ¿no? Porque nosotros ya estamos socializando en estas plataformas y parece que la vida pasa solamente por aquí. Pues fíjense que no, que al día de hoy solamente el 30% de la población que accede a Internet son mujeres. O sea, pensamos que esta revolución ha favorecido a toda la sociedad y esto no es así. Entonces, podemos decir, las plataformas digitales se mueven en una élite, en esta élite de clase media, donde participamos profesoras, estudiantes, mujeres profesionistas, pero más allá de ello es muy difícil que estas plataformas digitales estén en el marco de socialización cotidiana de la mayoría de las mujeres en el mundo. Entonces, por ejemplo, en México, el 93% de la televisión comercial, que está concentrada en estas dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, informan o entretienen al 97% de la sociedad mexicana. Aún en el marco de las últimas elecciones presidenciales, el 80% de la radio privada está concentrada en 18 grupos y vamos a ver, digo, aunque no es objeto de esta presentación, pero las mujeres, por ejemplo, en el marco de la televisión privada, son propietarias de apenas el 3% de las estaciones privadas de televisión en mi país. Aquí podríamos hacer una investigación y estoy segura que no iríamos a más del 10%. Y en el caso de la radio privada, en México el porcentaje de propietarias es de 10%, pero resulta que la mayoría lo son por herencia, es decir, los grupos radiofónicos fueron constituidos por familias, el padre de la familia, el fundador, muere y entonces hereda el consorcio a sus hijas e hijos.
lo cual no significa que las mujeres sean necesariamente quienes tomen las decisiones en estos consorcios, porque siempre se deja al hijo mayor, como es el caso, por ejemplo, en el caso de Televisa. Esto ha sucedido con 3 generaciones, que los padres han heredado a hijas e hijos el consorcio, pero dejan a uno como el presidente de tal, y es quien finalmente tiene el poder sobre la administración y los contenidos de estas empresas. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano regulador del audiovisual y de las telecomunicaciones en México, ha publicado en 2 años seguidos que las niñas y los niños en México miran en promedio 5 horas diarias de televisión. Es el segundo país donde más televisión se consume entre las infancias, pero además que el producto que primero consumen niñas y niños, o el primer producto que consumen, son las telenovelas. Entonces, vuelvo al punto, cuando nos preguntan eso, ¿qué importancia tiene que estemos analizando programas de ficción o eso, del amor romántico en las películas o en las telenovelas? Pues resulta que la mayor parte de la población continúa teniendo a estos como sus principales objetos culturales de consumo cultural. Cuando revisamos el marco normativo global y regional, lo que vamos a identificar en materia de violencia contra las mujeres y los medios de comunicación es que los principales instrumentos jurídicos contienen recomendaciones o mandatos puntuales a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías. Desde CEDAW hay recomendaciones puntuales. Posteriormente, la Convención Belém do Pará, que es la convención que rige a los estados del continente americano, incluye también recomendaciones o mandatos a estos sectores, y en este marco, en 2007, pudimos incidir en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluye 3 artículos que vinculan la responsabilidad de los medios de comunicación. Nos siguen cuestionando eso. ¿Por qué llamamos la atención sobre la violencia de género? En mi país, por ejemplo, donde hay más de 300,000 personas desaparecidas o asesinadas en los últimos 12 años, nos siguen cuestionando que por qué llamamos la atención sobre la violencia de género, si los hombres también son víctimas. Entonces, recordemos aquí un apunte conceptual fundamental de Marcela Lagarde, quien nos aclara: la violencia de género es esta violencia contra las mujeres producto de la desigualdad entre mujeres y hombres, y constituye el mecanismo de poder y dominación que prevalece en la estructura social, económica y política del Estado. Nos dice Marcela Lagarde: reconocer la violencia de género es reconocer que las mujeres son víctimas de discriminación, opresión, exclusión, subordinación, discriminación, explotación y marginación por el hecho de ser mujeres. Es decir, que la condición de género es la razón por la cual las mujeres son violentadas. Nada más y nada menos que el concepto de violencia de género, insisto, reconoce la condición de género de las mujeres como el principal componente de este problema. Y establece Marcela: la violencia contra las mujeres es resultado de la combinación de 3 factores: la misoginia, que es el odio a las mujeres, la responsabilidad del Estado, que por acción o por omisión permite que las mujeres sean violentadas, y la impunidad, es decir, el no garantizar el acceso de las mujeres víctimas a la justicia. Y nos dice también Marcela: en este marco, la violencia feminicida es apenas la punta del iceberg de un conjunto de violencias previas. En esta perspectiva, para mí ha sido muy importante el haber participado en todo este proceso de elaboración de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque justamente el punto de partida de Marcela es que en la ejecución del asesinato de una mujer suceden o se ejecutan violencias previas, es decir, la física, la psicológica, la sexual, la económica, hasta llegar a la feminicida. En este marco, yo en este tipo de foros hago el llamado a que habitualmente se pone la atención sobre la violencia sexual y en particular sobre el acoso sexual. Por ejemplo, el movimiento Me Too es lo que hace, enfocar la denuncia en el acoso sexual, lo cual está bien, es una estrategia política que es fundamental. Sin embargo, no olvidemos que en la ejecución de esa violencia sexual suceden otras violencias al mismo tiempo.
violencia psicológica al menos, violencia física, probablemente económica, probablemente patrimonial, hasta llegar a la feminicida. Y la ley mexicana lo que hace es recuperar estas definiciones de tipos de violencia contra las mujeres, insisto, desde una perspectiva integral u holística, y también reconoce los espacios en los que la violencia social, en los que la violencia contra las mujeres es perpetrada, estas que denomina como modalidades de la violencia contra las mujeres, en las que identifica el espacio familiar o la institución familiar como el primer espacio en el que las mujeres son víctimas de violencia. En este país es muy claro, ¿no? Lo que los diagnósticos nos dicen es que el contexto del hogar, el contexto doméstico es el espacio más peligroso para las mujeres, no solamente en España, esto sucede en todo el mundo, pero también la ley mexicana reconoce la violencia laboral y docente, lo cual ha sido muy importante, por ejemplo, para que las estudiantes, las académicas y trabajadoras de universidades denuncien la violencia que se ha naturalizado en nuestras instituciones. La violencia comunitaria, yo lo sé, el concepto de comunidad en este país es distinto al que tenemos en países de América Latina o de África, por ejemplo, donde la comunidad está vinculada con el ámbito rural. En las últimas elecciones en México fueron destituidas por parte de los hombres de la comunidad varias mujeres que se habían presentado a puestos de representación popular como candidatas, con el argumento de que esas comunidades se rigen por los usos y costumbres, y que en esas comunidades entonces se establece que las mujeres no pueden ejercer su participación política. Y finalmente la violencia institucional, la podemos identificar, por ejemplo, en México, en muchos países del mundo, donde las mujeres son víctimas de violencia obstétrica, sea por negligencia o sea por la imposición, por ejemplo, en México, de programas de control de la natalidad, donde a mujeres de comunidades indígenas y rurales les son colocados DIUs sin su consentimiento, ni siquiera sin su conocimiento. Entonces, lo que hace la ley es sacar de la normalidad la violencia que cotidianamente, de la que cotidianamente son víctimas las mujeres. Les explicaba yo que la base de esta ley en México fue la primera investigación sobre violencia feminicida en México. Fue coordinada por Marcela Lagarde. En esta participamos investigadoras de universidades en todo el país, y lo que logró esta investigación fue ponerle números a la violencia contra las mujeres que hasta ese entonces no existían. Es decir, se había enfocado la atención casi exclusivamente en la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza con los Estados Unidos, se encuentra en el estado de Chihuahua. Es una ciudad a la que llegan muchas mujeres y muchos hombres esperando cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, y que mientras tanto se emplean en las maquiladoras. Entonces, lo que sucedió es que a partir del año de 1996, la prensa amarillista empezó a denunciar las desapariciones y asesinatos de mujeres de estas comunidades rurales que llegaban a situarse a Ciudad Juárez en esta ciudad. Y entonces incluso la prensa acuñó un término que en buena medida ha contribuido a la invisibilidad de la violencia de género, que es las muertas de Juárez, ¿no? Como yo lo digo habitualmente, las muertas de Juárez, esta expresión me hace pensar en la Ciudad de México por los altos índices de contaminación. En invierno los pajaritos amanecen muertos a veces en las banquetas, ¿no? Entonces, cuando escucho yo las muertas de Juárez, me lleva a esa misma, me refiere a ese ejemplo, ¿no? Pareciera que las mujeres mueren de manera espontánea sin señalar la responsabilidad que tiene aquí el Estado, mucho menos sin identificar agresores. Entonces, la hipótesis que estuvo en la base de esta investigación es que la violencia contra las mujeres es estructural. Nosotras la vamos a identificar ahora, traemos datos por regiones, qué pasa en Centroamérica, qué pasa aquí en España, qué pasa en Suecia, por ejemplo, y que en esto que decíamos, que en la perpetración del asesinato de una mujer suceden varios tipos de violencia. Otra de las hipótesis es que la violencia de género está en la experiencia de vida de todas las mujeres, en todos sus ciclos de vida o al menos en alguno.
Y que, claro, cuando aplicamos esta perspectiva interseccional, reconoceremos que variables como la condición de clase, la condición de raza, la condición de etnia, la condición de edad, obviamente suman grados que colocan a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad. Es decir, no es la misma condición la que experimenta una mujer blanca de clase media en un país europeo que la que experimenta una mujer indígena, pobre y anciana en una comunidad rural en América Latina o en África. Entonces, esta investigación la planteamos en 5 líneas. Una primera y muy importante fue solicitar a las procuradurías estatales o fiscalías estatales y a la Fiscalía Federal los datos sobre el número de personas, mujeres y hombres, muertos o asesinados de manera violenta en este periodo, entre 1999 y 2005. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Que habían fiscalías que ni siquiera tenían desagregados los datos por sexo. Es decir, entregaban los informes y era imposible identificar qué cantidad o qué porcentaje de esos números que nos estaban entregando correspondían a asesinatos o muertes violentas de mujeres y a cuántos de hombres. Otra de las líneas de investigación tuvo que ver con la revisión de los códigos penales, tanto los locales como el federal, y lo que nos encontramos es que ningún código penal identificaba el feminicidio como delito. Había entidades como el Estado de México, que es el estado más peligroso en el país en la actualidad, donde estaba penalizado robarse una vaca, pero no matar a una mujer. Y entonces, claro, yo como comunicóloga fui entendiendo, en particular gracias a esta investigación, lo importante que es que desarrollemos una perspectiva holística que nos ayude a identificar cuáles son las dimensiones en las que tenemos que trabajar y sí exigir que las leyes y que los marcos jurídicos nombren a las mujeres, porque en la medida en la que no somos nombradas es imposible acceder a la justicia. Y este era el drama de las madres justamente que buscaban a sus hijas desaparecidas en Ciudad Juárez y en todo el país, que llegaban a los ministerios públicos, que llegaban a las procuradurías a denunciar y que les decían, pues señora, lo siento mucho, pero no está penalizado la desaparición o el asesinato o la muerte violenta como feminicidio y por lo tanto es imposible acceder a la justicia. Esto lo digo porque es común, claro, que vemos que las condiciones del mundo, de nuestras sociedades son cada vez más precarias, son peores y entonces en momentos de desesperación decimos, ¿para qué nos sirven las leyes? Las leyes no nos sirven de nada porque no hemos logrado avanzar, sí nos sirven y mucho. Son un principio para poder acceder a la justicia. Entonces, aún con la precariedad de esos datos, lo que identificamos fue que en 6 años se habían reportado más de 6,000 asesinatos de niñas y mujeres en el país, que Ciudad Juárez era apenas un punto en este universo, es decir, que no era ni siquiera el primer municipio o el municipio en el que más asesinatos de mujeres habían sucedido, sino que habían otras entidades como por ejemplo Nayarit, como por ejemplo Oaxaca, Chiapas, que son entidades con una composición mayoritariamente rural e indígena de su población, y la Ciudad de México estaba entre estas primeras 10 entidades, después seguía Ciudad Juárez, y entonces lo que se demuestra con la investigación es este carácter estructural de la violencia contra las mujeres. Recientemente, este año le tocó a México comparecer ante el Comité CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas. A España le va a tocar su informe, me parece que en los próximos años, y aquí fue fundamental el trabajo que hicimos desde la sociedad civil y la academia para poder visibilizar a través de informes sombra la situación real de la violencia contra las mujeres en México. Mientras que el gobierno federal reportaba en su informe que 2 mujeres son asesinadas cada día en el país, el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio reportaba que no son 2, son 9. Y este observatorio informó que entre 2007 y 2013 fueron asesinadas casi 15,000 mujeres en el país, asesinadas o desaparecidas. Y estos estados, Guerrero, Chihuahua y el Estado de México, son las entidades en las que se registra un mayor asesinato de mujeres, 35% del total
del país, 50% son mujeres jóvenes y adolescentes, y en este marco, como parte del informe sombra que presenté a CEDAW, justamente aludo al papel que están jugando desafortunadamente las redes sociales como uno de los vehículos para las redes de trata y tráfico sexual en el país, que es la principal razón de la desaparición forzada de niñas y adolescentes en México y en el mundo. Aquí están algunos de los municipios más violentos. Entonces, nos dice esta organización, el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio, que en solo 3 años se registraron casi 9,000 mujeres que fueron víctimas de violencia feminicida. Solo 30% de los casos, a partir de la investigación diagnóstica que les digo, fue posible que por unanimidad la Cámara de Diputados y el Senado aprobaran la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El siguiente paso que dimos fue el hacer las reformas a los códigos penales, al federal y algunos locales. No todos los estados del país, que son 32 entidades, cuentan con un código penal que reconozca al feminicidio como delito, pero los que cuentan con este código penal, del total solamente han investigado el 30% de los casos aplicando este protocolo. Y nos dice este observatorio, en cuanto a la relación de la víctima con el victimario, la autoridad desconoce el vínculo entre ambos, lo que evidencia que las investigaciones carecen de diligencias básicas que permitan identificar a los agresores, situación que lleva a que los casos queden en la impunidad. Lo vamos a ver más adelante, en particular con el tratamiento de la violencia feminicida en la prensa, cómo hay en general en el mundo una tendencia o una práctica habitual de los medios informativos, y es el de asociar estos asesinatos a crímenes pasionales, ¿no? Lo vemos nosotras constantemente, todos los días abrimos la prensa aquí en España. Bueno, yo la abro desde mi país, abro el diario El País, y cada día se informan de asesinatos, de feminicidios de mujeres en España, y lo que nos dicen siempre es que fue un crimen pasional, es decir, no hay una vinculación estructural en el análisis de estos casos. Y finalmente, ahora, en el mes de julio, parte de las recomendaciones del Comité CEDAW al gobierno mexicano es, el Comité CEDAW marca recomendaciones para empezar a ser cumplimentadas a partir del 4º año. Sin embargo, dado el estado de emergencia en el que está México, dice el Comité CEDAW, México tiene que presentar resultados en 2 años en materias como violencia feminicida, desaparición forzada y tortura sexual. También llama al Estado mexicano a tipificar el feminicidio como delito en todos los estados y hacer efectivas las políticas para combatir la trata de mujeres y niñas y la explotación sexual. Todos los informes sombra están en la página de Naciones Unidas del Comité CEDAW. Les invito a que las consulten, y también las convoco a que ustedes se hagan parte de estos procesos, a que participen, porque ¿en dónde, si no es en las universidades, donde justamente estamos construyendo evidencia empírica de la violencia contra las mujeres? Volvamos útil la investigación que hacemos en estas universidades para favorecer la vida y la libertad de las mujeres. Y entonces, cuando decimos que la violencia es estructural, yo lo comentaba hace un momento, reconoceremos que si introducimos una perspectiva interseccional, o esto que está de moda, la interseccionalidad, ¿no? Que esto siempre lo hemos hecho, pero bueno, ahora nos lo ponen como condición, pues encontraremos que si introducimos variables como la clase, la raza, la etnia, la edad, el capital educativo, encontraremos que hay mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. En este contexto, Centroamérica es la región del mundo más peligrosa para las mujeres. Se ha disparado en algunos países la violencia contra las mujeres hasta en un 400%, como es el caso de Guatemala. Ustedes lo saben, ahora hay una caravana, que no se debería llamar caravana, es una crisis humanitaria de personas que están huyendo de estos países, están atravesando México con el fin de llegar a los Estados Unidos, y lo están haciendo porque en su país las están matando. Tengo la oportunidad de trabajar con compañeras abogadas que están en distintos ámbitos, uno de ellos, o en distintas agendas, el de las mujeres
migrantes, y las historias que narran son realmente terribles. Son como eso, como una ficción ni siquiera de terror, es inimaginada. Brasil, ahora imaginemos, ¿no? Con este poder conservador remasterizado que llega con la presidencia de Bolsonaro, la violencia contra las mujeres o hace que las mujeres se conviertan en el principal blanco de este discurso de odio. En Estados Unidos lo hemos venido viendo en los últimos 3 años, y países como Suecia, que es uno de los países con mayores índices de nivel de vida en el mundo, pues resulta que también es uno de los países en donde en promedio se registran más actos o agresiones contra mujeres por razón de género. Y en España, de acuerdo con organizaciones de compañeras, establecen que 25,000 mujeres son víctimas de violencia doméstica al año, aunque afirman que esta cifra representa solo el 10% de la cifra real. Sabemos hay un subregistro, y esto obedece justamente a un marco estructural que no favorece que las mujeres contemos con los sistemas de justicia como aliados. En este contexto ha sido muy importante poner la atención sobre la violencia contra mujeres periodistas. Esta también se mantenía invisibilizada incluso de la agenda de violencia contra periodistas. En este momento, en la Alianza Global de Medios y Género, estamos impulsando un proyecto dirigido a garantizar que los mecanismos de protección de periodistas que operan en países como Irak, Afganistán, México, Colombia, Perú, etcétera, asuman la perspectiva de género. ¿Por qué razón? Porque las medidas de protección, las investigaciones que se hacen cuando son denunciadas agresiones contra mujeres periodistas no toman en cuenta su condición de género, y volvemos exactamente al mismo problema. ¿Qué pasa en México? México es el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión periodística. Hace aproximadamente 10 días, la UNESCO presentó en ocasión del Día Mundial de la Protección de Periodistas, de la Seguridad de Periodistas y el tema de impunidad, su informe correspondiente a 2016-2017. Lo que muestra es que en 2016 México y Afganistán estaban empatados en crímenes y violencia contra periodistas, pero en 2017 México encabezó la lista. Es uno de los 13 países del mundo con mayor impunidad, es decir, donde no se hace justicia a las víctimas. Y lo que ha sucedido en mi país en los últimos 12 años, a partir de que un presidente, Felipe Calderón, declaró la supuesta guerra contra el narcotráfico, lo que hizo esto fue invisibilizar en general la violencia contra las mujeres, pero en particular la violencia contra mujeres periodistas. También en este ámbito concreto no hay registros sistemáticos ni desagregados por sexo. Gracias a organizaciones como CIMAC, que es una agencia de noticias con perspectiva de género en México, podemos identificar algunos datos que nos señalan que en un periodo de 7 años registran 25 casos de violencia contra mujeres periodistas. En total, hasta el día de hoy han sido asesinadas 15 mujeres periodistas en el país, y aquí vamos viendo este componente de género en la violencia que es perpetrada en su contra. ¿Qué tipos de violencia registran las periodistas? La psicológica, y aquí vamos a ver cómo la violencia, ahora que denominamos online, a través de las redes sociales, se ha constituido como uno de los principales mecanismos contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos para intentar inhibir su labor. Se les amenaza a través de estas redes de violación, de asesinato, y esto finalmente tiene como consecuencia el que estas periodistas y estas defensoras de derechos humanos abandonen sus agendas. Varias de ellas han tenido que salir del país, una de ellas Anabel Hernández, una periodista muy reconocida que es la que hace las investigaciones sobre el cártel del Golfo. Actualmente empezó el juicio esta semana contra el Chapo Guzmán, que es es seguramente el narcotraficante más sanguinario de toda la historia. Ella es quien saca a la luz los vínculos entre el cártel del Golfo y el gobierno mexicano, y entonces es amenazada de muerte y tuvo que salir del país. Otro caso es Lidia Cacho, una periodista
que denunció las redes de trata y tráfico sexual de niñas y niños operadas por empresarios y políticos. Vamos a ver entonces que en el contexto de la lucha contra el narco podríamos pensar que el principal agresor, el principal actor agresor de periodistas, en particular de mujeres periodistas, serían los grupos del narco. Pues no, resulta, esta cifra ya subió, el 60% de los agresores de mujeres periodistas son funcionarios públicos. ¿Qué nos dice este dato? Que el trabajo que hacen las mujeres periodistas, sus agendas informativas, representan una amenaza para la operación de estas redes de corrupción. ¿Por qué razón? Porque puse los ejemplos de Lidia Cacho, de Anabel Hernández, otra Carmen Aristegui, que es una periodista muy brillante, probablemente la mejor periodista en mi país, y ella denunció al actual presidente hace aproximadamente 4 años un caso de corrupción en la Casa Blanca, que lo que hizo con este reportaje fue tirar la imagen pública que este presidente venía promoviendo a nivel internacional, y a partir de ahí el presidente nunca logró recuperar sus niveles de aceptación entre la sociedad. Y finalmente otra periodista, San Juana Martínez, ella opera en el estado de Monterrey, en el norte del país. Ella ha denunciado las relaciones de corrupción entre miembros del ejército y con grupos del narcotráfico, y ella narra, lo ha hecho públicamente, cómo ella fue víctima de amenaza de violación por parte de un alto mando del ejército. Ella le solicitó a este personaje una entrevista y él aceptó poniendo sus condiciones. Sus condiciones incluían que él la recogería en algún punto de la ciudad y harían la entrevista bajo las condiciones que a él le convinieran. Así fue, narra San Juana Martínez, este militar la recogió en un punto y salieron de la ciudad rumbo a la autopista, la autovía le llaman acá, y dice ella, entramos en un camino de terracería, lo llamamos en México, que es un camino que ya no es la autopista, sino un camino que no tiene vereda, y narra San Juana cómo cuando entran en este camino, en este terreno, ella pensó, me va a matar. Y efectivamente en algún punto el militar ordena al chofer parar el vehículo y le dice este hombre a San Juana Martínez, me gustan tus tetas y quiero tocarlas, quiero lamerlas o no sé. Y entonces San Juana en su narración nos dice, pensé que él podía hacer en ese momento lo que quisiera y no iba a pasar nada. Si él quería asesinarme, lo iba a poder hacer con absoluta impunidad porque nadie lo iba a poder impedir. Y entonces, ante la reacción de San Juana, el militar empezó a reír y le dijo que era una broma, que le estaba probando. Entonces, lo que ha hecho el feminismo es sacar de la normalidad este tipo de prácticas. No es que el caso de San Juana fuera el primero. Esto viene sucediendo, son prácticas habituales de las fuentes informativas con las mujeres periodistas desde hace varias décadas, pero el feminismo ha sacado de la invisibilidad estos problemas o más bien estas prácticas y las ha problematizado. Entonces, ahí vamos, ¿no? Bueno, creo que ya llevo mucho tiempo y no he entrado en materia, fíjense. Entonces, bueno, solamente reiterar esto, que los marcos jurídicos globales, regionales y nacionales, ustedes aquí cuentan con la Convención de Estambul, que establece recomendaciones puntuales a los medios de comunicación para eliminar la violencia contra las mujeres, y recientemente, hace exactamente un año, el Consejo de Europa aprobó la primera recomendación en igualdad de género para el sector audiovisual europeo. Audiovisual incluye radiodifusión, radio, televisión, pero también medios digitales, videojuegos y cine. Entonces, para quienes están estudiando estos ámbitos, les sugiero revisar esa recomendación. Participamos un grupo de expertas de la región, más una representante de México, que fue mi caso, Estados Unidos y Japón, y quedó una muy buena recomendación.
tiene justamente una perspectiva holística que apunta a distintas dimensiones. Y entonces les voy a contar qué pasa con los medios de comunicación en materia de igualdad de género en México. Hice esta investigación diagnóstica con el fin de identificar la agenda mediática, o más bien de identificar o de comprobar que el corazón de la narrativa mediática tiene en su centro la violencia contra las mujeres. Es decir, cuando pensamos en violencia contra las mujeres y medios de comunicación, pensamos en representaciones concretas, por ejemplo, las noticias, ¿no? Cómo los medios notician la violencia feminicida. Pero resulta que la violencia contra las mujeres está presente en la narrativa de todos los formatos de los medios: publicidad, música, telenovelas, programas de ficción, programas de debate, caricaturas, etcétera. Entonces, aunque yo ya sabía, nosotros ya sabemos que lo que vamos a investigar nos queda clarísimo, pero no a tomadores de decisiones, y ya lo decimos, hacemos estos diagnósticos no para convencernos a nosotras, esto yo ya lo sabía y esto ya todos lo sabíamos, pero el tema es cómo podemos construir evidencia que dimensione los problemas sobre los cuales queremos que se legisle. Entonces, hicimos un análisis completo de la agenda mediática en México. Incluimos, por ejemplo, los canales de televisión de mayor cobertura y rating en todo el país, la programación de 7 días, de 5 de la mañana a 11 de la noche, es decir, 544 horas analizadas en una semana, perdón, de 6 de la mañana a 11 de la noche, un tiempo equivalente de análisis en radio, que en análisis de contenido se multiplica como por 5. Yo después de esta investigación me fui a un psiquiátrico y aquí estoy. Voy saliendo del psiquiátrico porque era una especie de esquizofrenia lo que yo experimentaba. En el caso de la prensa, analizamos las ediciones igual durante 7 días de los 10 diarios de circulación nacional y estas publicaciones, estas revistas que son las más consumidas en el país. Los resultados globales son estos, justamente aplicando esta tipología que nos ofrece la ley en México de violencia contra las mujeres, identificamos en una semana este número total de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en estos contenidos: televisión, radio, prensa, que encontramos ahí un dato muy preocupante, y las revistas. ¿Qué pasa en televisión? Nos dice Marcela Lagarde, la misoginia tiene grados. Pues bueno, tanto las telenovelas como la publicidad son el género más misógino en la televisión, me atrevo a decir en la televisión del mundo. Toda la barra de telenovelas reproduce distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres que la normalizan, que la presentan eso como parte natural de las relaciones entre mujeres y hombres. Los tipos más comunes son la psicológica, la sexual y la feminicida en los ámbitos familiar y laboral. ¿Cuáles son estas expresiones de la violencia contra las mujeres? Los celos, por ejemplo, el desamor, las amenazas, el acoso sexual, las violaciones y hasta los asesinatos. Lo que podemos decir es que en general a la violencia contra las mujeres se le representa como un problema del orden doméstico, es decir, nunca hay un análisis estructural por parte de las industrias de comunicación que dimensionen este problema, mucho menos que les hablen a las audiencias acerca de la existencia de marcos legales, de protocolos de feminicidio, etcétera. Y ahora, o sea, justamente, bueno, con este incremento tan dramático de la violencia feminicida, pues hay hasta series en Netflix, ¿no?, donde se hace apología constante de la violencia contra las mujeres, insisto, pero no hay un tratamiento responsable, no se sugiere un análisis estructural. Y bueno, estos estereotipos, el de la mujer indígena, que son habitualmente las principales víctimas de la violencia de género en estos programas, las trabajadoras domésticas, la violencia esta que estereotipa a las mujeres sexualmente como objetos sexuales. Pensemos en este producto que se vendió en muchas televisoras del mundo por esta empresa Endemol, que es Betty la Fea, ¿no? Aquí vimos yo cuando estaba haciendo el doctorado, acá me eché la versión original, para analizarla, no crean que porque me gustaba. Y lo que vamos a ver es que en los últimos años se han producido en México algunos programas de televisión que tienen el formato de telenovela, que supuestamente denuncian la violencia contra las mujeres, insistimos, pero que lo trata como un problema del orden doméstico. En la publicidad
Históricamente son 3 estereotipos sexistas sobre los que se ha movido esta industria, que es representar a las mujeres como objetos sexuales, madresposas, esto en la perspectiva de Marcela Lagarde y sus cautiverios, los cautiverios de las mujeres, y las mujeres como consumistas. Este es un elemento muy importante. En el contexto, a partir de los años 90, los medios empiezan a modificar la representación de mujeres de clase media, y entonces empiezan a incorporar un concepto que al feminismo le ha costado mucho trabajo posicionar en la agenda internacional, que es el de empoderamiento, ¿no? Mujer, empodérate comprándote estos zapatos, empodérate haciéndote esta cirugía plástica, empodérate conquistando al hombre de tus sueños. Y lo que vamos a ver es cómo hay una distorsión de la conceptualización feminista, como es el concepto de empoderamiento, que asocia el empoderamiento al nivel de consumo y poder de consumo de las mujeres. Un ejemplo, teleseries como Sex and the City, ¿no? En los años 90, esta serie, que si le rascamos un poquito el análisis, nos representa exactamente lo mismo. Las mujeres se empoderan en la medida en la que tienen el poder de consumo para comprarse todos los lujos que nos presentan ahí, pero serán más empoderadas el día que encuentren al hombre de su vida. Los programas de revista y concurso también promueven estos estereotipos sexistas, además el de las chismosas. Marcela Lagarde, bueno, aquí que les cuento, ¿no? Con estas revistas que dicen del corazón, del cotilleo, que promueven esta perspectiva, este estereotipo de que el ámbito de discusión de las mujeres es el ámbito del cotilleo, del chisme, de la destrucción. Marcela Lagarde tiene un artículo muy bueno sobre el estereotipo de las chismosas y de lo destructivo que ha sido para la participación pública de las mujeres. Las noticias ahora vamos a ver más adelante, pero hay, para quienes analizan este formato, desde el año de 1995, coincidiendo o a partir de Beijing, una organización WAC, lleva adelante el que es probablemente el estudio de género y comunicación más importante en el mundo, que es el Global Media Monitoring Project, el GMMP, y que cada 5 años nos da cuenta de la representación de las mujeres en las noticias del mundo. En 95 incluyó el análisis en 75 países. En 2015 incluyó a más de 200 países. España estuvo incluido en este monitoreo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que si bien ha habido un avance, en el año 1995 el 19% de las fuentes informativas eran mujeres. Ahora en 2015 apenas el 24%. Es decir, se ha incrementado en un porcentaje muy pequeño la representación de las mujeres como primeras fuentes de información, es decir, como expertas en temas de política, en temas de economía, en temas de relaciones internacionales, siguen predominando una perspectiva masculina. Ahí está la referencia. Ok, cuando la violencia feminicida es noticia, en México, lo que les digo, la situación estamos en una emergencia nacional, es dramática y cada día sabemos de la desaparición forzada de niñas y adolescentes, de feminicidios, y me atrevo a decir, los medios actúan con absoluta impunidad. Aun cuando se han hecho llamados públicos a los medios para que hagan un tratamiento informativo responsable, continúan reiterando los mismos patrones de información. ¿Qué hacen los medios cuando notician sobre la violencia feminicida? Estereotipan a las mujeres víctimas, habitualmente las cosifican como objetos sexuales, como madresposas. Es muy común, lo vamos a ver ahora o vinculo esto con el punto de la revictimización, cómo se responsabiliza a las mujeres de su propio abuso, por provocar al agresor, por no denunciar, etcétera. Los medios informativos promueven argumentos que justifican el feminicidio de mujeres o de cualquier tipo de violencia. Recientemente circuló un video terrible, lo reprodujo El País, de un supuesto feminicida. Lo llamaron el monstruo de Catepec. Un tipo que filtraron la declaración que él estaba dando ante el Ministerio Público como responsable de más de 20 feminicidios, ¿no? Y entonces, en sus declaraciones, él hacía alusión a las mujeres víctimas como quienes habían provocado su reacción, el que él las matara. Nos encontramos en la narrativa de los medios una justificación
constante de los agresores, a quienes tratan como monstruos, o sea, como si la violencia contra las mujeres o la violencia de género fuera ejecutada por hombres excepcionales, cuando es un problema estructural, es un problema cotidiano. Y entonces, y nos presentan justificaciones del tipo de que entrevistamos al agresor, fue el caso de la cobertura que la prensa hizo de un feminicida apodado El Coqueto, un chofer de transporte público que había asesinado a más de 10 mujeres, y entonces nos dice la prensa, fuimos a entrevistar al Coqueto para saber cuál era el origen de su odio a las mujeres, y nos contó que cuando él iba en la secundaria fue engañado por una chica de la que él estaba enamorado, y que a partir de ahí él las empezó a asesinar. Lo mismo nos encontramos en la narración del monstruo de Ecatepec, y entonces, claro, cuando hacemos toda la suma de estas narrativas, ¿qué es lo que nos encontramos? Una revictimización de las mujeres, la invisibilización. Las mujeres no son sujetas de derechos, ya se los dije, no hay en estas construcciones informativas una alusión al marco estructural de la violencia de género, mucho menos a la existencia de marcos legales que pueden hacer, que están dirigidos a volver a las mujeres objeto de la acción, sino se les presenta como sujetas sin derechos. La naturalización, esto que yo decía ya hace un momento, la hipótesis del crimen pasional, ¿no? O sea, pareciera que es un rasgo natural, ahora que nos hablaban del enamoramiento, ¿no? Que es un rasgo natural en las relaciones amorosas, pues el que nos peguen, el que nos maltraten y hasta que nos maten, ¿no? Y además tontas somos porque no denunciamos a tiempo. La hiperrepresentación, la semana pasada sucedió algo terrible, probablemente también lo supo, o sea, en fin, las noticias que llegan de México a cualquier país son terribles. En plena sesión del Congreso, una diputada fue informada del asesinato de su hija, ¿no? Este video circuló por todo el mundo, un video dolorosísimo, ¿no? Que por respeto a esta madre no debió circular, pero luego, al día siguiente, en todos los titulares de la prensa en México, aparecía la imagen de esta mujer totalmente fuera de sí, y al lado la imagen de su hija asesinada en el piso del gimnasio donde la habían acribillado. O sea, en México no hay una ley como acá que obligue a los medios a proteger la identidad de las víctimas. O sea, se veía perfectamente la cara, el cuerpo de la chica ensangrentado, y lo que vemos es cómo hay esto se denomina como hiperrepresentación, ¿no?, de las víctimas, y una eufemización, ya lo decíamos, las muertas de Juárez me parece que es el mejor ejemplo, el monstruo de Ecatepec, el Coqueto, etcétera, y así nos vamos a encontrar con una lista de eufemismos que despersonalizan a los agresores y a las víctimas. Ya vamos a terminar como en tres días. Y bueno, como este es un estudio de agenda, pues también analizamos los dibujos animados y nos encontramos que también reproducen desde las infancias estas formas que discriminan y violentan a las mujeres, que nos muestran las caricaturas o dibujos animados, que son mundos de hombres poderosos, inteligentes y violentos, siempre líderes bajo la figura de superhéroes, policías y científicos. Y los personajes femeninos son débiles, dependientes y atentos al cuidado de los otros, siempre a la sombra de los protagonistas, como las hermanas, las novias o las mamás. Las teleseries, ya lo dijimos, no se vayan, como decimos en México, con la finta. Yo sé que nos fascina Sex and the City, sé que nos fascina The L Word, que es esta serie que supuestamente muestra el mundo lésbico, yo sé que nos fascina Queer as Folk, que es esta serie supuestamente del mundo gay, pero resulta que estas series que se venden como el paradigma de la liberación sexual, pues no lo son. Si le rascamos un poquito al análisis, vamos a encontrar exactamente la misma explotación sexual de los personajes femeninos. Estos personajes, por ejemplo, gays, lesbianas, son construidos desde una perspectiva heterosexual que no desestabiliza el poder. Veamos estas series y es como ver Sex and the City, pero solo que en el mundo LGBT, ¿no? Y son personajes concentrados en la moda y el consumo. La televisión pública repite el mismo modelo de televisión comercial desde hace aproximadamente 10 años, lamentablemente, y la única diferencia la hacen los programas de debate. Pongo la atención en esta investigación sobre la industria musical, en particular cuando trabajamos con jóvenes. Es muy importante, el principal producto cultural que consumen jóvenes
es la música. Nos encontramos con que el reggaetón es el género más popular en todo el mundo. Por favor, no me vengan con que les gusta Despacito porque suspendo esta sesión. Y sí, es una cosa terrible. ¿Y qué es lo que nos encontramos en estas canciones? Yo les digo a mis estudiantes, ok, les gusta la música, perfecto. Antes de irse al antro, lo llaman en México, acá no sé cómo lo llamen, el bar de fiesta, de lo que sea, analicen, hagan un análisis del discurso, un análisis de contenido para que se enteren qué dicen las canciones que luego bailan sin cesar en estas fiestas. Y entonces aquí traigo 2 ejemplos, la canción Muévelo de los Superreyes, deja que te gocen, dales lo que piden solo por esta noche, danos ese cuerpo sin censura, no te detengas nena, danos tu calor. Es decir, es apología a una violación multitudinaria. Esta canción Humíllate del grupo Pesado, que es una canción de tipo grupero, lo llaman así en México. Humíllate, pídeme perdón llorando de rodillas, háblame, dime que sin mí tu vida no es la misma, implórame que vuelva a besar tus labios con ternura, ruégame que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénceme que no voy a arrepentirme si te quedas. Debo decir que en España es donde ustedes más han logrado poner límites a la impunidad de esta industria. Entiendo, han logrado que este cantante Maluma se le suspendan conciertos en este país, lo cual es muy importante. A un cantante mexicano, Alejandro Fernández, le sucedió lo mismo en Madrid y esto no lo hemos logrado en México. Volvemos al punto. Aquí, en nuestros análisis, es muy importante hacer esta relación, incorporar esta relación entre patriarcado y neoliberalismo para entender la impunidad con la cual las industrias culturales promueven la violencia contra las mujeres. En la prensa, bueno, hicimos un análisis de todas las secciones, esto lo vemos en todo el mundo, asomémonos a cualquier diario aquí, las mujeres deportistas no existen, las mujeres economistas, las mujeres políticas, la voz pública la tienen personajes masculinos y este es un dato que yo mostraba al principio. En 5 de los principales diarios de circulación nacional, 2 de ellos de referencia de la clase política, que son Reforma y El Universal, publican en una semana más de 4,000 anuncios clasificados, o sea, en estas secciones de anuncios de publicidad, de redes de trata y tráfico sexual de niñas y mujeres, con anuncios como iniciándonos, sin estrías necesarias, debo colegiatura y solicito chicas. Es decir, hay una ley de trata en México contra la trata y que incluye mandatos en esta materia, pero no hay una autoridad que esté dispuesta a vigilar. Y finalmente las revistas, y aquí fue donde me dio la esquizofrenia, ¿qué es lo que nos encontramos? Las revistas para mujeres desde la infancia, o sea, revisamos estas revistas Barbie, Tú, 15 a 20, etcétera, hasta la vida adulta, lo que hacen es promover este mandato o estos cautiverios de la madre esposa, el primero desde la infancia, o sea, les enseñan a las nenas a cambiarle el pañal al bebé llorón, a cocinar, a depilarse, es una cosa terrible. Y las mujeres consumistas, este empoderamiento. El concepto de poder es utilizado frecuentemente en estas revistas para apelar al poder de consumo de las consumidoras, de las mujeres. Y lo que vamos a ver es que las revistas para hombres, no solamente a diferencia, sino en oposición, lo que muestran o lo que promueven es el estereotipo del macho promiscuo, o sea, pareciera que los hombres solamente están pensando en cómo llevarse a tantas mujeres a la cama. Esta asociación del poder masculino a productos de lujo, automóviles y relojes principalmente y alcohol, y el tratamiento en estas revistas de las mujeres como objetos sexuales. Entonces, aquí les traigo un ejemplo. Esta revista, yo recuerdo, la vi hace muchos años por primera vez en un supermercado y cuando la vi me dio esperanza, ¿no? Men's Health, la salud de los hombres, y pensé, wow, qué bonita, una revista que promueva la salud masculina. Pues la investigación me dio la oportunidad de meterme a ver de qué trata la salud masculina desde la perspectiva de esta publicación, e insisto, pues es una enfermedad, o sea, pareciera eso, que el estereotipo masculino que promueve es el del macho promiscuo. En fin, desde la portada, el anuncio del artículo Safari Sexual, se su guía del placer, es muy interesante, bueno, no interesante, es horrible, porque las revistas para mujeres están acompañadas de fotografías de otras mujeres, mujeres preciosas, que aspiramos ser, ¿no?
Y las revistas para hombres, pues yo pensaba, pues van a estar, no sé, Maluma, David Beckham, o sea, piensen ustedes eso, piensen ustedes en cuál es su ideal de belleza masculina, y no. Lo que nos encontramos es que también incluyen fotografías de mujeres, solo que semidesnudas, la mayoría de ellas boca abajo, y como dice Marcela Lagarde, pues como todas somos idénticas, ni siquiera es necesario que muestren nuestra cara. Entonces, todos estos artículos, contenidos, están ilustrados con imágenes de mujeres semidesnudas. El artículo Safari Sexual, todos los puntos que debes conocer a la hora de meter a una chica en tu cama, aprende a convertirlas en adictas de tus caricias. La columna 4 puntos explosivos para hacerla pedir más durante una sesión de sexo intenso. La nota macho alfa, todo lo que nos importa a los hombres. La nota tácticas para encenderla, el reportaje vibrando con el enemigo, tu chica y tú podrían hacer un trío con ese chico que requiere baterías, reportaje el mapa del placer, te presentamos los dóndes y porqués de sus 6 zonas erógenas ocultas, 4 reportajes para aprender a seducir y más de 50 imágenes de publicidad de mujeres semidesnudas. Entonces, en conclusión, la violencia de género transversaliza todos los contenidos mediáticos. O sea, insisto, no es exclusiva de la producción informativa, sino si aplicamos esta tipología holística, podemos afirmar que la violencia contra las mujeres está en el corazón de la narrativa mediática y que es estructural, puesto que no se trata de un formato, o sea, no es que solamente sea el formato de ficción, no es que solamente sean los medios privados, es que la estructura de los medios de comunicación lucra con esto. Me parece el mejor ejemplo es estos 4,000 anuncios de redes de trata y tráfico sexual. ¿Qué significan? Que estas redes están metiendo dinero a estas industrias informativas para su sostenimiento por concepto de publicidad. Pues muchas gracias.